directora, pues muy buenos días, tardes, no tengo ya muy claro qué decir sobre esta hora que es, si de día o de tarde. Lo primero que, como es lógico, lo primero que quiero agradecer es que se hiciera esta jornada. Lo habíamos hablado en algunas ocasiones y me parecía que era un tema muy interesante que también se hablara del patrimonio cultural dentro del Parque Natural y el director lo retomó estupendamente y me encantó la idea de que hiciera esta jornada. Lo he apoyado en lo que he podido y aquí estoy también, por supuesto, con todo el cariño del mundo, porque para eso estoy en mi pueblo, ¿no? Estoy en el Parque Natural también, soy miembro de la Junta Rectora, pero además, por lo tanto, más cariño que tengo con este tema imposible. También dice que soy especialista en ibero, no es exactamente así, yo he trabajado sobre todo la etapa romana, pero en la etapa ibérica también la trabajo y de hecho me estoy haciendo cargo de la presentación y del proyecto de Museo Ibero, pero mi especialidad son los museos, porque yo me he dedicado íntegramente a la museología pues desde el año 90. De todas formas, el tema de lo ibero, lógicamente, lo conozco, no es que lo domine, sinceramente, no es que lo domine, pero lo conozco. Lo que sí conozco es a mucha gente que se dedica a eso y con los que engancho para que ellos, como especialistas, me ayuden para realizar el proyecto en el que estamos metidos ahora, que es el Ibero. El Parque Natural y la zona que a mí me toca, que es el Santuario Ibérico, que es de lo que voy a hablar, el Santuario Ibérico de Peñaperro, de la Cueva de los Muñecos, es una zona que le tengo un especial cariño porque me costó muchísimo trabajo, aunque parezca mentira, me costó muchísimo trabajo de pequeña ir a verlo, porque yo no, la mayor parte de los que tengáis ahora mi edad y que sean varones de aquí de Santa Elena habrán ido montones de veces cuando estaba aquí el profesor Don Francisco a ver las pinturas rupestres. Pero lo que no son conscientes es de que entonces a las niñas no nos dejaban movernos de nuestra casa. A las chicas no nos dejaban salir al campo. Y por supuesto no teníamos tampoco, por lo menos no teníamos mucho eco de chicas de mi edad que tuvieran ganas de moverse por el campo, por desgracia, porque no estábamos acostumbradas. Yo tuve la ventaja grandísima de que mi madre no me ponía muchas pegas y no me investigaba, porque yo me escapaba con la bicicleta y me iba por todas partes sin que mi madre se enterara, también es cierto. Y tuve la suerte también de que muchas de esas visitas las hice con Paloma, que no sé si te acordarás, que nos metimos hasta la estación y luego subimos, quisimos subir por el atajo y nos encontramos con unos toros y por casi llegamos al Dios. Pero en aquella época, como digo, cuando yo era pequeña, las chicas no íbamos al campo. Era dificilísimo, no nos dejaban. Era peligroso, nos podíamos caer y donde iba una niña al campo. Yo tenía una envidia loca, que yo estaba con doña Emi, mientras que los demás compañeros del colegio iban con don Francisco y a mí me daba una envidia loca, porque a mí siempre me ha gustado mucho el campo. Y he tenido la suerte de poder moverme, ya te digo, tranquilamente. La primera vez que fui a ver la pintura de los muñecos, precisamente, y las pinturas rupestres de la zona de los órganos, fue con Juan Ferrer, con tu marido. Fue la primera vez que yo fui. Y la verdad es que fui con mi prima, que llevaba unas botas camperas, y llegó con las pies destrozadas. Yo disfruté como una loca en aquella ocasión, porque por fin encontraba gente con la que podía yo ir al campo sin que mi madre se preocupara mucho. A partir de entonces, como ya empecé la universidad, ya era otra forma y ya pude volver al campo ya de otra manera, con compañeros de clase o yo sola, y cuando me saqué el carnet pues ya ni te cuento, porque ya me podía escapar tranquilamente a ver lo que quisiera, ya nadie me ponía ninguna cortapisa. Por eso digo que para mí el sitio es muy emocionante, porque lo he intentado visitar montones de veces y hasta que no fui mayor no lo conseguí. Cuando me comentó Ambrosio que hablara de la etapa ibérica de Santa Elena, evidentemente nos tenemos que centrar exclusivamente en el santuario, porque es que no conocemos otros sitios ibéricos en Santa Elena. Y digo conocemos, ojo, que no digo que no existan, digo que conocemos, porque probablemente haya más, pero como no se ha prospectado, no se ha hecho investigación arqueológica, pues no los conocemos. Y como además hay una costumbre muy penosa aquí, lo siento porque es mi pueblo y me duele muchísimo, que hay un celo tremendo por no decirme nunca dónde hay cosas arqueológicas por temor a que yo denuncie o que yo haga algo,
pues nadie me ha querido decir nunca dónde están los sitios. Entonces, eso es una pena, pero es así, no me lo han querido decir. Probablemente haya otros sitios ibéricos, pero yo no los he localizado. Pero nadie me ha dicho tampoco dónde están. Y la única manera, igual que hemos hablado con la pintura rupestre, de proteger un sitio es el conocimiento, no es el desconocimiento. El desconocimiento lo único que permite es que los expoliadores actúen, es que un sitio se destruya. Porque los expoliadores sí que encuentran los sitios, porque eso se dedican a buscar. Pero la investigación, o como yo en mi caso, la administración, no vamos a prospectar. Normalmente, salvo que tengas tu propio proyecto, necesitamos que la gente interesada, que los alcaldes, que los profesores, que aquellas personas que se interesan, que los miembros del parque cuando encuentran algún sitio nos lo comuniquen, porque nosotros la única manera que tenemos de protegerlo es localizarlo en un determinado lugar para poder mandar inspecciones cada cierto tiempo. Si no tenemos conocimiento de esos sitios, no los podemos proteger. Y en este caso estamos, en este caso que digo, en la etapa ibérica, me consta que hay algunos otros sitios. Yo localicé uno que estaba destruido por completo por la recuperación forestal que se hizo hace ya muchos años, y se localicé algunos elementos que claramente me indicaban que debía ser una necrópolis, pero como no son realmente espacios conocidos ni se han investigado, pues no podemos hablar de ellos. Yo voy a hablar, por lo tanto, del único sitio ibérico que se conoce y se reconoce aquí en Santa Elena, que es el santuario de la Cueva de los Muñecos. ¿Por qué se sabía que era un santuario? Pues porque de este lugar lo más característico, como cualquier otro santuario que conocemos y que aparecía, son los esbotos. Los esbotos es lo que caracteriza a este tipo de lugares, a los santuarios. Este tipo de esbotos, que son las ofrendas que se realizan porque se ha recibido un bien de la deidad o porque se quiere pedir algún beneficio a la deidad, son pequeñas ofrendas de muchos tipos. Las más conocidas son pues, los muñequitos de bronce que conocemos de aquí, pero que son comunes a todos los santuarios y en todas las culturas. No son solamente de por aquí, tenemos votos en los temas diversos. Este, por ejemplo, es precolombino, en México. Son también esos muñequitos, los tenemos en Asiria, los tenemos prácticamente en todas partes. Aquí tenemos también de Portugal, los tenemos de hoy en día, en la Virgen de la Cabeza, que está todo lleno. Si habéis ido al santuario de la Virgen de la Cabeza, alguna vez habréis visto que está todo el santuario lleno de pequeñas ofrendas de los tipos más diversos. O aquí actualmente también en México. Estos son los que nosotros conocemos de aquí. Yo recuerdo haber visto en fotos, antes lo comentaba con algunos de los que están aquí presentes, en el santuario que se le hizo a un personaje tan curioso como el Padre Manuel, en la zona de Fraile. Y tiene por todo el camino santo del Santo Manuel, pues tiene montones de devotos, montones. Ni siquiera es un santo real ni nada por el estilo. O sea que es una forma en que la gente busca un apoyo moral, una sensibilidad especial porque tiene algún problema, y se refleja así con este tipo de piezas. Pero antes de hablar de cómo era el santuario, lo que sí quiero que reflexionemos un poquito es cómo lo conocimos. Porque el conocimiento que tenemos del santuario es el conocimiento que tenemos del expolio tan brutal que ha tenido nuestro patrimonio arqueológico en nuestro país. El santuario ibérico de Despeñaperro, en ese sentido, es un ejemplo más de esa historia del expolio tan brutal que tiene nuestro patrimonio. En este caso, por ejemplo, conocemos que había ya esbotos circulando en el mercado de antigüedades y eran conocidos pues, prácticamente desde el siglo XVII. Había una serie de dibujos que publicó un señor que era Pérez Pastor, dibujos de una serie de muñecos, pero que nadie sabía de dónde procedían. Estaban circulando en el mercado de antigüedades, pero nadie sabía exactamente de dónde procedían. También conocemos otros dibujos y otra referencia que Manuel de Góngora, que era un magnífico arqueólogo en Granada, en algunas de las publicaciones presentaba también, sin saber las procedencias, y que él interpretaba en su momento, en un determinado momento, él lo indicó como que podían ser representaciones de la diosa Astarte fenicia, porque se parecían muchos de ellos, algunas representaciones del Mediterráneo, de tradición fenicia,
y en otras ocasiones lo identificaba con figuras de deidades romanas, con algunas dioses y diosas romanas. Lo mismo también lo hacía Mérida, también reflexionaba sobre estas figuras como piezas más bien romanas. Eso circulaba en el mercado de antigüedades, pero un momento culmen del conocimiento del santuario, y cuando se empezó a hablar ya de procedencia de este tipo de piezas, vino con las explotaciones mineras. Las explotaciones mineras que empezaron a finales del siglo XIX, principios del XX, de las que tenemos aquí tantísimos ejemplos. En esa búsqueda de filones encontraron en la zona de Despeñaperro, del santuario, encontraron una gran cantidad de restos de fundición, que seguramente algunas veces, si lo que habíais ido por allí, habéis visto algunas veces restos de escoria. Hay muchos fragmentos de crisoles, hay escoria y todo eso, y a partir de ese momento, esos ingenieros de minas empezaron a mirar y empezaron a encontrar el fondo. Claro, ese tipo de piezas eran muy cotizadas, como digo, en el mercado de antigüedades, y entonces se dio ahí un desbarajuste tremendo y se pusieron a buscar el voto por todas partes. Hicieron de aquello un auténtico quesurrullero. Se enteró por entonces un ingeniero que estaba en el Centenillo, a las Sandas, que también tenía mucho de investigación, de investigador en arqueología, y realizó una serie de cartas en la parte de debajo de la cueva. Este autor, que tenía al menos unos conocimientos básicos de historia, pues publicó un primer trabajo, por supuesto en inglés, no en español, un primer trabajo sobre los votos, las ofrendas de un santuario prerromano. Él lo identificó claramente como prerromano de Iberia y en Despeñaperro. Como digo, eso fue en 1906. Mientras tanto, todos estos ingenieros de minas pues seguían haciendo hoyos y buscando el voto, evidentemente, que estaban circulando en el mercado de antigüedades. Cuando Sanders ya hizo esa investigación, él volvió de nuevo a Centenillo, que era donde él tenía su centro de trabajo, y siguieron trabajando allí con otros como Mackey o como Abraham o Eusebio Garza, pero son gente que no tenían el más mínimo interés en reconocer que era aquello, ni en estudiar el sitio, sino en buscar el poder. Eso afortunadamente cambió cuando Cabré, que antes lo ha mencionado Miguel, que estaba por aquí también estudiando las pinturas rupestres, pues tiene conocimiento de estos votos y realiza un proyecto de investigación con Ignacio Calvo y presenta a la Junta Superior de Excavaciones, le presenta un proyecto de excavación. Pero, ¿qué había pasado mientras tanto entre esa fase de 1906 y 1914? O mejor aún, desde 1890 y tanto hasta 1914 había pasado algo muy importante en este país, que, como digo, es la historia del expolio. Ya vemos que aquí se estaba expoliando constantemente ese yacimiento. Pues al mismo tiempo estaba ocurriendo cosas como que en 1897 aparece la Dama de Elche. Inmediatamente Pierre Paris se pone en contacto con la gente que había encontrado la Dama de Elche y la compra en Louvre. No da tiempo material ante un museo arqueológico nacional para intervenir. No da tiempo material, directamente se la lleva. Al mismo tiempo se estaba produciendo una cosa también muy curiosa en el santuario de Castellar, que coincide con las explotaciones mineras aquí, que es que se construye una carretera que va desde Castellar hacia Santisteban del Puerto. Y esa carretera atraviesa la ladera del santuario de la Cueva de la Nevera. Empiezan a aparecer el coto y sería otra vez lo mismo que pasó aquí. Aquí por un motivo, allí por otro, se inicia una carrera de despropósitos para sacar el voto para el mercado central. Al mismo tiempo coincide que aparece la Cámara de Toya y se empiezan a vender por todas partes los objetos que habían aparecido en esa necrópolis, y al mismo tiempo ocurre en Galera, en la necrópolis de Tutuji, y así podíamos seguir de forma interminable. Ante eso, ¿qué ocurre? Pues que el Estado decide tomar medidas y se dicta la ley, en 1911, la ley de excavaciones arqueológicas, y empieza a intentar ponerse un poco de freno en este enorme expolio patrimonial que estábamos sufriendo no solo aquí, sino en todo el país.
y en 1912 se hace ese reglamento. ¿Cómo influye eso aquí? Pues apoyándose en esa ley, Juan Cabré y Ignacio Calvo presentan ese proyecto de investigación en Despeñaperro ante la Junta Superior de Excavaciones, y se produce una cosa curiosa, que es que se crea de nuevas una compañía minera, la Compañía Minera San Antonio, que presenta un proyecto en minas, en el Ministerio de Minas, presenta un proyecto para explotar un filón minero en la Cueva de los Muñecos. Allí no existía ningún filón, evidentemente. Pero como que ocurre normalmente en nuestras administraciones, y por desgracia eso no es que haya variado mucho, que lo que hace una administración no acaba de enterarse otra. Entonces, Minas le autoriza a esta compañía minera, le autoriza la extracción de ese filón. Afortunadamente, como ya tenían Calvo y Cabré esa autorización para hacer investigaciones, denunciaron la situación. Entonces se inicia un procedimiento de denuncia, de estudio, de nuevo Minas, interviene Agricultura, interviene el Ministerio de Educación. Entonces pasa un montón de tiempo y un montón de problemas y se llega a la conclusión de que, sea como sea, ya no se puede delegar la autorización de esta mina. Afortunadamente, en base a esta legislación que se acababa de aprobar, el Estado decide y le comunica así a la empresa San Antonio que todo lo que saliera que no fuera filón debía ser entregado al Estado. Con lo cual la empresa empieza a decidir que para qué, si ellos lo único que querían era sacar el voto, y desisten de su proyecto. Afortunadamente, claro, se queda claro el tema de que allí no tenía ningún interés en explotar ningún filón, sino sencillamente de destrozar aquello para sacarlo del voto y poder venderlo en el mercado de antigüedades. Afortunadamente aquello ya ocurrió y se inicia ya por fin las excavaciones que realiza Juan Cabré y Ignacio Calvo. Eso ocurre entre el 1914, 17 y 18 y terminan las excavaciones de estos arqueólogos. A partir de los trabajos que terminan ellos, se van y aquello queda abandonado. Entonces, poco tiempo después, en vista de que los expolios eran tan llamativos que era ya una cosa clamorosa, el Estado vuelve a mandar, el Ministerio vuelve a mandar a un arqueólogo para que intentara tapar aquello y poner un poco de orden en las construcciones que las estaban dejando destrozadas. Y en 1920 interviene el profesor Sebastián Izquierdo, que por desgracia no dejó nota ninguna de la intervención que hizo y no sabemos nada de lo que llegó a hacer allí. Sí que tapó algunas cosas, pero no sabemos exactamente qué más cosas pudo llegar a hacer. Ya no volvemos a ver más nada de la historia de este santuario. Sí sabemos todos que los expolios continuaron, porque continúan todavía, por desgracia. Y en la siguiente ocasión en la que el santuario tuvo un problema importante, pues fue en los años 50. Por entonces, en el año 51, se crea nuestro conocidísimo Instituto de Estudios Jienenses. El Instituto de Estudios Jienenses tenía un objetivo muy importante, que luego dio su fruto, que era la creación de un museo arqueológico en Jaén. Pero teníamos un problema, mientras que sí que había una colección importante de cuadros, porque los cuadros, la mayor parte de las colecciones de bellas artes de los museos proceden de las desamortizaciones de Mendizábal de mediados del siglo XIX, de las desamortizaciones de los conventos, que entonces todos esos cuadros, la mayor parte de tipo religioso, van a parar a colecciones que conforman luego los museos, los actuales museos. Pero no había colecciones arqueológicas. Entonces, el Instituto de Estudios Jienenses decide iniciar una campaña de excavaciones para obtener objetos para poder fundar ese museo. Y se lo encarga a Pedro Casañas y Rafael del Nido. Son dos personas con muy buena voluntad, pero sin ningún conocimiento, ni de historia ni de arqueología. Entonces, lo único que hacen, por desgracia para nosotros, es venir a Santa Elena y enredarse, hacer hoyos por todas partes, a lo largo de todas partes donde tú. No es que consiguieran una gran cosa, pero lo que consiguieron fue destrozar lo poco que había. Ya de lo poco que quedaba, lo destrozaron ya radicalmente.
No fue el único sitio donde se intervino en la búsqueda de objetos arqueológicos para formar el museo, pero sí la que tuvo más mala suerte, sinceramente. Porque, por ejemplo, en Hinojares se había localizado una necrópolis, la de Castellón del Real, y tuvimos la suerte de que se le encargara la excavación a Conchita Fernández Chicar, una arqueóloga fantástica, que luego fue directora del Museo Arqueológico de Sevilla, por ejemplo. Que en La Guardia apareciera también la necrópolis de la era de San Sebastián y la excavara, si no recuerdo mal, no me acuerdo si fue Blanco o Arribas, no me acuerdo quién fue. Pero en fin, que hubo otros muchos yacimientos aquí en la provincia de Jaén donde se le encargaron las excavaciones a personajes de prestigio. En Puente Tabla estuvo actuando también Maluquer de Motes, o como en Cástulo estuvo actuando Arribas y Blanco. En fin, que hubo otros sitios con mucha buena suerte, pero nosotros no fue el caso. Aquí vinieron directamente Pedro Casaña y Rafael del Nido. Hicieron lo que pudieron, o sea, mejor se han quedado quietos. y desde entonces ya las únicas intervenciones que ha habido después fueron las que, a partir de que se dicta la Ley de Patrimonio del año 91, la Ley de Patrimonio de Andalucía, la Ley de Patrimonio del Estado fue en el 85, la de Patrimonio de la Junta fue en el año 91, y a raíz de esa legislación se inicia en Andalucía y en Jaén también la redacción del Catálogo General de Yacimientos Arqueológicos. Y entonces se encarga a Yolanda Jiménez, una arqueóloga de Linares, que haga la delimitación del yacimiento, y muy poco tiempo después se inicia una investigación de lo que quedaba por parte de la Universidad de Jaén, con Carmen Rueda, Luis Gutiérrez, con los que luego ha colaborado también con Carlos Castillo, que intervendrá después. Ellos son los que después nos han permitido conocer mejor lo que proponían Calvo y Cabré a principios del siglo sobre cómo entendían ese yacimiento, y lo que ellos han visto después, ellos y ellas han visto después, cuando han analizado tanto la documentación que ellos generaron, como los vestigios que todavía hoy se pueden ver en este yacimiento. Como ven, es una historia un poco penosa. No es que sea la historia exclusiva, como veis, del yacimiento de la Cueva de los Muñecos. Pues ya digo, es un ejemplo más de cómo ha sido tratado el patrimonio arqueológico en nuestro país. Así que una buena parte, la inmensa mayor parte de los esbotos que aparecieron aquí en Santa Elena está hoy en manos de colecciones particulares, y una buena parte de ellos están en museos extranjeros, que son normalmente los que tienen más dinero para poder comprar. Si no me equivoco, hay incluso una intervención, lo que pasa es que de esa no tengo constancia real, porque me la contó antes de que muriera mi vecino, Pedro, Periquín para todos, Periquín, era mi vecino, y él me contó, cuando yo estaba en la universidad y sabía que estaba estudiando arqueología, me contó que en los años 40 él participó en una batida. No sé si tú sabes de esa historia, sí, ¿verdad? En una batida de búsqueda de piezas para regalársela a Carmen Polo de Franco, que pasaba por aquí una vez. De eso yo no tengo constancia real, pero que por lo menos sí que... Mi padre sí comentaba que estuvo con cuadrillas de aquí buscando el voto. A mí me contó él que estuvieron en los años 40 participando en la búsqueda de votos para poder regalárselo a Carmen. Sí, algo de eso. Del 40 al 45. Exactamente. A mí me dijo sobre los años 40 y algo, cuando él era muy joven, participaron en esa historia. O sea que es una cosa un poco penosa, pero que no es única de Santa Elena, como digo. En la zona de Castellar, en el santuario de la Lobera, pues la situación varía un poco en cuanto a las personas que se hicieron con los votos, porque allí lo que pasó es que el dueño de la tierra prohibió terminantemente que entrara nadie. Pero eso no quiere decir que no lo expoliaron, porque era él el que se encargaba de ir vendiendo los votos. Y ha costado muchísimo trabajo conseguir que este señor diera su autorización para las excavaciones que después se hicieron a partir de los años 80, ya con Gerard Nicolini como director de las excavaciones arqueológicas. ¿Qué era lo que se interpretó en aquel momento? ¿Qué es lo que vieron? Porque tuvimos la suerte, como digo, de que eso sí que en el año 17, 18, cuando intervino Calvo y Cabré allí, tuvimos la suerte de que estos dos investigadores estuvieran trabajando aquí,
porque eran dos arqueólogos magníficos. Juan Cabré fue el primero que introdujo en España el uso de la fotografía en la investigación. Gracias a él tenemos fotografías del yacimiento que de otra manera en otros muchos sitios no se hicieron. En esta época estamos hablando de principios del siglo XX. Y él introdujo por primera vez la fotografía en las excavaciones arqueológicas. Por otra parte, además, como él había estudiado en la Escuela de Bellas Artes, pues tenía muy buena mano con el dibujo, también dejó unos dibujos de unas plantas y unos alzados extraordinarios. O sea que dentro de lo que cabe, tuvimos la suerte de que intervinieran estos dos arqueólogos que dejaron una documentación extraordinaria, que luego, ya digo, en los años, hace ya poco, no hace tantos años, los estudiaron en la Universidad de Jaén y nos han ayudado a comprender algo este santuario que hasta entonces prácticamente ni conocíamos. Aquí vemos algunas imágenes de los trabajos que se realizaron en 17, 18, y algunos de los muros que ahora en día ya va y prácticamente no ven nada. Hoy no lo ven, no se pueden ver, pero son una serie de terrazas que se levantaban debajo de la cueva para formar prácticamente un altar. Y aquí vemos algunas de esas imágenes. Seguramente algunos de estos personajes que están aquí, puede que sea alguno de algunos antepasados de que estamos aquí, probablemente, pero como veis, el uso de la fotografía nos permite intentar reconocer un poquillo cómo fue este santuario. Un santuario extraordinario, porque tenía una riqueza maravillosa y una cantidad enorme no solamente de los esbotos, porque muchas veces cuando pensamos en los esbotos, identificamos inmediatamente las figuritas. Esto es un pequeño defecto que tenemos en estas excavaciones más antiguas. Ellos solamente recogían de forma sistemática los esbotos, los muñequitos, pero despreciaron, no porque los despreciaran, sino porque en aquel momento ese tipo de objetos no se tenía en consideración. Eran agujas, la fíbula, pequeños broches de cinturón, clavos, que te pueden indicar pequeñas ofrendas de cajitas de madera, por ejemplo. Cuando precisamente en los santuarios, cuando se han realizado excavaciones ya en los últimos años, por ejemplo en Castellar de San Esteban, que sí ha habido espacios que se han podido excavar de forma ya moderna, más correcta, pues de la ofrenda las más numerosas son precisamente las agujas y las fíbulas, porque ese tipo de ofrenda, acordaros que es lo mismo que ocurre aquí cuando en una iglesia, en un santuario actual, la gente regala lo que tiene, y lo que tiene puede ser, por ejemplo, un traje de novia, y en el traje de novia puede ir un alfiler. Las telas eran una cosa muy valiosa en época ibérica. De hecho, había las telas iberas eran muy bien consideradas en Roma, hasta el punto de que en algunas ocasiones se criticaba a los que iban vestidos con ese tipo de telas porque decían que los afeminaban, porque las telas iberas eran muy finas, muy sutiles, y cuando algún hombre en Roma se ponía ese tipo de ropa, sus amigos le criticaban que era una persona afeminada. Por ejemplo, hay muchos detalles de esos curiosos, escasos, pero algunos curiosos, ¿no? Pues ese tipo de ofrendas eran muy comunes en los santuarios de Belfort. Y esas no aparecieron aquí. O por ejemplo las fusayolas. Las fusayolas son unas piececitas de barro pequeñas que son las que colgaban de los hilos cuando se estaban hilando para hacer ovillos, para darles tensión y poder utilizar los hilos y hacer las madejas. Eso nos muestra que allí lo que hay eran talleres de hilado y talleres de hacer, gente que hacía telas, porque los santuarios tienen que vivir. La gente que cuida un santuario tiene que vivir y tiene que hacer una producción también para su comercio, ¿no? Y ese tipo de objetos, que es muy común, muy habitual en los santuarios, no se detectó en estas excavaciones, pero sí los esbotos, que eran lo que realmente estaban buscando. Pero también encontraron una multitud de muros, que seguro que todos habéis visto cuando habéis subido por la parte de arriba del Cerro del Castillo, y en muchas zonas de la ladera hay multitud de muros que se han interpretado de multitud de maneras. De hecho, Juan Carlos Castillo contará ahora también qué son realmente estos muros, porque desde luego no son ibéricos, en absoluto. La mayor parte de ellos son musulmanes. Esto es lo que nosotros hoy entendemos que debió ser ese santuario. Calvo y Cabe pensaban que en el santuario, en realidad, esto estaba fortificado,
con esos muros enormes que aparecen arriba, que estaba fortificado, que estaba rodeando todo el espacio de la cueva de los muñecos, incluyendo las laderas, y que conformaba un oppidum, o sea, un poblado fortificado ibérico, que ellos calificaban de hasta 26 hectáreas de tamaño. O sea, sería imaginaos que Puente Tablas tiene 7 hectáreas, aquí sería pequeño a su lado, Cástulo tiene 50, pues sería casi como eso. Yo creo que incluso más pequeño, más grande que quizá que Quiribalde, aunque no lo tengo muy claro el tamaño de Quiribalde, ¿no? Pero por ahí sería más o menos. Por lo tanto, ellos pensaban que era un oppidum, un poblado muy grande, en el que calculaban incluso hasta 2000 personas viviendo allí. Pensaban que además había una etapa romana, que de hecho la hay, una etapa romana en la que se reconstruye ese santuario. Detectan también una fase musulmana y una fase moderna que llega incluso hasta la etapa de Carlos III, cuando ellos interpretan que se traslada la población a las correderas. La investigación que se realiza a posteriori, ya más recientemente con la Universidad de Jaén, reinterpretan esos datos, analizan los restos arqueológicos que se han visto ahí, y aunque en gran medida no se equivocaron demasiado Calvo y Cabré para la etapa en la que hicieron su trabajo, hoy se interpreta como que lo que había, esos muros que hemos visto en las fotografías del principio del siglo, son una enorme terraza, como veis aquí, que está delante de la cueva, que en realidad lo que está conformando es una especie de escenario, porque es un santuario, un lugar donde se reúne la comunidad, donde se celebran rituales de todo tipo, desde quizá bodas y sobre todo ofrendas y peticiones, en las que hay sacerdotisas. Digo sacerdotisas porque la mayor parte de las religiones iberas son deidades femeninas, y por tanto entendemos también que probablemente eran sacerdotisas, más que sacerdotes. Todo ese tipo de actuaciones se realizarían en estas terrazas, a la que se accedería a través de un camino ritual del que todavía quedan algunas huellas en el terreno. ¿Qué podemos ver también hoy? Que realmente en la parte superior no existe ese poblado. No hay un poblado ibérico en la parte superior del cerro, pero sí probablemente instalaciones relacionadas con el mantenimiento y la manutención de la gente que estuviera trabajando en el santuario. Lo vemos en cualquier otro santuario. En la cueva de la Lobera pasa exactamente igual. El santuario tiene arriba una serie de instalaciones que seguramente son para el uso del santuario, y que sí que hay verdaderamente aquí delante algunas construcciones que sí forman parte de un pequeño poblado, pero muy pequeño, que atendería las necesidades de la gente que fuera allí a la romería, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando son de romerías, son lugares de reunión que junto con la cueva de la Lobera, en esta franja norte de la Sierra Morena, están conformando un territorio que sería de la Oretania ibérica, y son los dos lugares de encuentro de toda la población de la Oretania. Entonces es un lugar muy importante donde se celebraría lo que nosotros entenderíamos hoy como romería. Calvo y Cabré pensaban, cosa que también en muchas ocasiones ocurre, que como aquí arriba las construcciones se conservaban bastante mejor y los restos de las construcciones eran de bastante mayor empaque que las que aparecían en la ladera, interpretaban que la parte superior del cerro era donde estarían las construcciones romanas, y que la parte inferior, la parte de la ladera, donde las construcciones son más mediocres, era el poblado indígena. Esa forma de interpretar también los restos tampoco es tan extraña en esta etapa. Ahora buscamos otros medios para interpretar cómo son las construcciones. Estamos a través de otras fórmulas. Pues esto es lo que podemos ver del santuario. No he querido meterme en contar cosas sobre los esvotos porque ya he tenido oportunidad aquí en otras ocasiones de hablar precisamente de los esvotos. Por eso he preferido hablar del santuario más propiamente que de los esvotos. Como decía, este santuario junto con el de los Altos de Sotillo, la cueva de la Lobera, delimitarían ese espacio de la Oretania con la capital en Cástulo, y el que daría incluso también el centro de Giribaile, y formarían parte de ese enorme territorio de la Oretania. En ese territorio probablemente sea bastante más extenso de lo que aquí inicialmente se ha representado. Estamos encontrando esvotos del mismo tipo,
de bronce con las mismas características más recientemente en la zona de Villacarrillo, por ejemplo, y también, por supuesto, en la zona norte, en la zona sur de Ciudad Real. Así que es probable que ese territorio sería bastante más extenso de lo que en esta imagen está representado. Ese es el pasado de nuestro yacimiento. Me encantaría que ahora que como está en el Parque Natural y que es un hito importante cultural dentro del Parque Natural, pues podamos también darle un sentido que pueda ser aprovechado por nuestro pueblo. En su momento se abrió allí un centro de interpretación, porque acordaros que se iba a incorporar, cuando se estaba creando el viaje al tiempo de los íberos, desde la Diputación, se intentó que uno de los primeros sitios que entraron a introducirse dentro de ese viaje fue Santa Elena. Fue la cueva de los muñecos, porque estaba en un paraje fantástico, porque estaba en un parque natural, porque tenía una serie de ventajas, pero el tema no acabó de cuajar y el resultado fue que se hicieron los distintos centros de interpretación del viaje al tiempo de los íberos, como el de Cástulo, aquí por ejemplo, el de Puente Tabla, el de Cerrillo Blanco, el de Toya, el de Castellar, y me falta alguno más, pero el de Santa Elena se hizo de aquella manera un poco penosa, que parece un cortijo, sin tener en cuenta que un centro de interpretación no tiene nada que ver con un cortijo. Un centro de interpretación tiene que contar cosas y no servir. Perdonad que lo diga con esa crudeza, pero me da muchísima pena que se haya provocado esta situación. Aquello no debería haberse pensado nunca para hacer allí para tomar conejo frito, por ejemplo, o hacer así una reunión de amigos. Eso es un centro de interpretación y debería haberse pensado en su momento así. Me encantaría que se retomara la idea. Yo sé que ahora la Diputación está trabajando en incorporar nuevos espacios a la ruta del viaje al tiempo de los íberos. De hecho, se ha contactado ya con Córdoba, con algunos sitios de Córdoba y de Granada, y estamos en una oportunidad de oro para que también incorporemos de nuevo la cueva de los muñecos, porque es que es uno de los yacimientos iberos más importantes de España, no solamente de Jaén, sino de los más conocidos, de los más importantes de España. Es un paraje extraordinario donde realmente podemos, quien sea creyente de alguna forma en algo, cuando va allí no puede dejar de sentir que está en un sitio especial. Sea creyente o no sea creyente, que es un sitio especial. La naturaleza te envuelve de tal manera ante ese paraje, con el río, esas rocas, ese espacio, esa naturaleza tan brutal que nada más que su estancia en ese lugar te llena. Es un espacio que nosotros debemos potenciar, debemos cuidar, y creo que tenemos una oportunidad de oro, ahora que también está Nani en la Diputación, que insista en que entremos también en ese programa, porque lo necesitamos, y necesitamos que nuestro yacimiento se conozca y se valore de una forma general. Y nada más, eso es lo que yo quería contar del yacimiento de Peñaperro. ¿Tiene alguna pregunta o lo dejamos para aquí? A decir que recogemos el guante, ¿verdad? No, si ya está recogido. Más que recogido. Que he llegado tarde, no sé si me habré perdido algo. Hay siempre una incertidumbre aquí, el tema del pozo, del agujero de la cueva. ¿El pozo? El pozo, ¿qué significa? Es un pozo de ofrenda. Es un pozo de ofrenda. Sí. Allí se encontraron muchos esgotos. Hay datos de que se encontraron muchos esgotos. Uno de los primeros trabajos que hicieron esos famosos mineros, esos famosos ingenieros de minas, pues fue vaciar el pozo. Las primeras cosas que localizaron pues ahí estaba el filo, las primeras que sacaron. En cuanto lo localizaron, lo abrieron. Con razón cuando yo entré no había nada. Sí. Ya antes lo he comentado que seguramente hay otros sitios. Yo he reconocido otros sitios ibéricos, pero no he tenido la oportunidad de estudiarlo. Pero de verdad que una cosa que no se conozca, que no conozca la investigación, y lo que es peor, que no conozca la administración, que no esté fichado en la Delegación de Cultura, que no esté inventariado y esté fijo en un catálogo de bienes culturales, no está protegido, está en manos de los espoliadores.
Y por desgracia, los expoliadores lo encuentran, de todas formas. Que algunas veces te dicen, no lo vamos a contar porque entonces se va a enterar todo el mundo, si se publica se va a enterar todo el mundo. Qué triste. Pero si los expoliadores saben muchísimo mejor que nosotros dónde están los sitios. Si ellos van 14 años por delante de nosotros. Los que no lo sabemos somos nosotros, porque no tenemos tiempo de ponernos a buscarlo, porque no tenemos tampoco la urgencia que tienen ellos en hacer esa búsqueda. Pero si no lo protegemos nosotros, no hay manera humana de luchar contra eso. Nosotros podemos en un momento dado, digo nosotros desde el punto de vista de la administración, ¿vale? Como delegación de cultura, si nosotros no tenemos esos datos, no podemos avisar al Seprona, no podemos avisaros a vosotros para que echéis un ojo, para evitar que si no, es que es imposible. Por eso es muy importante, a veces que luchas contra mucha gente que piensa que es que te tienes que aprovechar de la investigación. Es un investigador, no se lo digo porque entonces lo va a publicar. Nosotros normalmente no publicamos, digo la delegación de cultura, insisto, no estoy hablando. Y aunque publique, le va a suponer ningún incremento en la nómina. Exactamente, si nosotros no tenemos ningún afán de protagonismo en ese tema, nosotros lo único que queremos es protegerlo, que no vaya la gente a destrozarlo. Pues la única manera de protegerlo es conocerlo. Y si no nos lo dicen, no lo podemos proteger. ¿Vale? Eso es lo único que yo quiero insistir, por favor. Si encontráis un yacimiento, comunicarlo, que no pasa nada, que no vamos a quitárselo a la gente, no vamos a decir esto lo vamos a expropiar, no. Lo único que queremos es protegerlo. Tenemos la experiencia de los hallazgos que hubo en el invierno yendo para el Pilar, por ejemplo. Aquí yendo para el Pilar. Estaba pensando en mi casa, yendo para el Pilar. No pasa nada, al contrario, son unos valores que incrementan nuestro pasado, que nos ayudan a valorar nuestro pueblo. Conocerlo nos ayuda a reconocer nuestro pueblo, a reconocer nuestra historia. Nosotros no vamos a paralizar cosas ni a nada. Lo único que queremos es proteger y conservar, nada más. Así que por favor os pido, cuando encontréis algo, avisarnos, avisar a la delegación de cultura, avisar a la Guardia Civil, avisar al Parque Natural. Y a los agentes de medio ambiente, hoy aquí a agentes de medio ambiente porque los agentes de medio ambiente también tenemos competencia en la protección del patrimonio histórico. Exactamente. Necesitamos vuestra ayuda para que este patrimonio no se destruya, no siga expoliándose como es nuestra historia, nuestro pueblo, el expolio tan brutal que hemos sufrido y que todos lo conocemos. No nos vamos a andar con tonterías, si todos sabemos de la gente que aquí expolia. Eso es tontería decir otra cosa. Pues por favor, tengamos en consideración que lo que se pierde nuestra historia, nuestro pasado, y eso es dominio público, es de todos. Si aparece un muñeco, eso no es de quien se lo encuentra, pero no lo es desde el siglo XIX. Que no nos estamos inventando ahora eso, que las leyes desde el siglo XIX obligan a entregar los bienes arqueológicos que se encuentran. Eso es de todos, no es de quien se lo encuentra. Quien se lo encuentra puede pedir una indemnización y está en su derecho. Y tenemos ejemplos como el pajarillo, cuando se encontró la estructura del pajarillo, el dueño del terreno inició un procedimiento para que se le indemnizara por una cantidad que fija la ley. Y se le indemnizó. No pasa nada, pero por lo menos no se pierde ese patrimonio, no acaba en manos de extranjeros, que normalmente acaba en manos de extranjeros. Y así están la mayor parte de esas colecciones del Coto, están en manos de museos norteamericanos y ingleses. En fin, me pongo muy sublevado con este tema, pero es que me duele muy especialmente. ¿Alguna pregunta? Bueno, es más que nada también una crítica al hilo de lo que usted está diciendo sobre el tema de que la gente no se calle y que si se encuentra algún resto arqueológico que lo informe, que lo avise a las autoridades pertinentes. El problema de esto también es que por parte de la administración pues tampoco se ponen muchos esfuerzos, porque es verdad que los cazatesoros, los buscatesoros, como los llamemos, pues al final, como las multas que se imponen son muy bajitas, la verdad es esa, pues al final les compensa más seguir haciendo ese expolio,
porque bueno, luego pues realmente o sea, les compensa realmente, porque la multa que paga pues tampoco es una gran tasa. Entonces pues si desde la administración pues se fijaran multas un poco más, vamos, multas más importantes, mucho más altas, pues quizá eso a ellos también les tocaría. Eso es un problema también. Es un problema, claro, el tema de que la pero bueno, que hay... lo podemos aplicar a cualquier otro delito. Si te están pillando cada 2 por 3 con un poco de droga, la multa que te va a caer es pequeña, te llaman la atención, a la otra otra vez. No son... Yo sé que con eso tenemos muchos problemas con la legislación, porque tienes que demostrar que es un bien arqueológico. Yo recuerdo una vez cuando iniciamos un procedimiento para recuperar una colección de unas 4.000 piezas en Linares, que lo conseguimos por una forma muy rocambolesca. Nos decían, desde la Dirección General de Bienes Culturales, nos decían que teníamos que demostrar que eran bienes arqueológicos que habían salido del campo, ¿no? Como si los bienes arqueológicos salieran de los chopos. Pero nos decían que teníamos que demostrar que eran del campo. Y yo, de broma, ya así como diciendo, pero bueno, si te parece, le hacemos un análisis a la tierra que tiene pegada a ver si tiene algún tipo de herbicida y entonces podremos demostrar que salían del campo. Pues muy buena idea. Estamos locos. ¿De dónde viene el patrimonio arqueológico? ¿De dónde sale un clavo, una moneda? Del campo. ¿Cómo voy a demostrarte yo ahora que se ha salido del campo? Si tiene la tierra pegada. ¿Qué más te cuento? Le vamos a hacer analítica ahora a ver de dónde procede. Lo dije como de broma, pero me tomaban la palabra. Esto es de loco. Yo sé que es un problema muy, muy grave. Pero quien es denunciado por la policía normalmente ya sabe que está cometiendo un delito. He pillado a un capitán del ejército con un detector de metales. A un capitán del ejército, llama a la Guardia Civil y se le presentó al capitán del ejército reclamándome que le retirara la denuncia. Y le he dicho que no. Claro, te puedes encontrar con ese, lo mismo que te puedes encontrar con un chorizo que te pone la navaja aquí, como también me pasó una vez en Atalayuela, con un furtivo. Pues sí, claro que tiene muchos problemas. Tiene problemas de que luego cogen a la gente y los jueces son muy... protegen muchísimo. Lógico, nuestro sistema legal es muy protector con las personas y te cuesta mucho trabajo demostrar que se está cometiendo un delito, es algo que no pille infraganti. Pero si tú llamas al Seprona porque estás viendo un señor con un detector de metales y el Seprona lo pilla infraganti, lo tiene más complicado, porque lo está pillando. Y para eso tenemos luego los miembros de la UCO o de los cuerpos especiales que están trabajando contra esos delitos y son un aporte fantástico para nosotros. ¿Que cuesta mucho trabajo? Sí, por supuesto. Y nosotros que nos dedicamos a esto, mucho. Pero es la única manera. Es que es la única manera, insistir, hasta que, como decíamos antes con las pinturas rupestres, es la educación. Pero si nosotros mismos no valoramos que ese patrimonio es común, que es de todos, como hablábamos con las pinturas rupestres. Si va a haber una pintura y lo primero que se te ocurre es llenarte la boca de saliva y hacerle así para que se vea bien, y no eres consciente de que con eso le va a aportar bacterias, le va a aportar grasa, a partir de ahí se le acopla el moho y va a empezar a degradarse la pintura. Tenemos que educar a la gente para considerar que no puedes tocar eso, que eso es de todo, que si te encuentras una moneda en el campo, entrégala, que si te encuentras restos arqueológicos que lo está destrozando un tractor, avisa que no pasa nada porque se haga una excavación y después sigue trabajando. Si hemos levantado entero la famosa Atlántida, que tanto trabajico está dando la historia de la Atlántida, si hemos levantado entero Marroquíes Bajos, que es una extensión enorme de terreno y se ha excavado, se ha conocido y se ha construido, podemos hacer muchas cosas sin necesidad de que se destruya ese patrimonio. Y el nuestro. Sí, yo quería preguntarte sobre los dibujos estos que nos has presentado. ¿Esos son de Cabré? No, esos dibujos son ya de la Universidad de Jaén. Ah, ok. ¿Y la documentación de Cabré no la he encontrado y no la he podido presentar. He presentado la interpretación que se ha hecho a partir de los dibujos de Cabré y de la investigación más reciente que se ha realizado allí. ¿Están accesibles?
el mundo Yo mundial? creo que sí, que estaban accesibles, pero yo no te lo he podido localizar. Pero yo creo que sí. Que Sí, eso se Cabré publicó. tiene los grabados de la Sí, cueva. sí. Están publicados. Sí, están publicados. Muy antiguo, agotado hace muchísimos años. Pero yo recuerdo tener una grabado de la época de... Sí, unos dibujos fantásticos, porque ya digo, como él había estudiado en la Academia de San Fernando, él era el que había estudiado, era un magnífico dibujante y sacó muchísimo provecho y nosotros hemos aprovechado esa documentación así. Bueno, sí, también he pensado mientras hablabais que el patrimonio que se va por ahí es que el patrimonio es para que lo pagan. Lo pagan fuera. Pero ese patrimonio no es para quien lo Da pague, igual. es que es obligatorio por ley entregar. Pero es que la vida, tristemente, yo por mi profesión noto que la gente delinque por miseria, porque lo necesita, y por avaricia. Eso sí. No, son las dos cosas paralelas. Yo me imagino que toda esta gente que ha ido a expoliar en los años 40 sería que no tendría para comer. Entonces alguien vendría aquí, que es el peligroso, el intermediario, les pagaría muy bien para que encontrasen algo, muy bien, no les pagarían mal, pero bueno, para que luego él es el que hiciese realmente el negocio. Y luego está él, que es el que ha hecho el negocio. O sea, la miseria Angelina, y la perdóname, pero no avaricia. estoy muy de acuerdo contigo. Vale que hay épocas muy complicadas en que la gente tiene que hacer lo que tenga que hacer. Vale, nosotros sufrimos las consecuencias. Vale, hoy no estamos en esa situación. Y yo la gente que conozco que se dedica a eso no son precisamente por hambre. Es simplemente pues porque otra forma de vida. Sí, Es prefiero muchísimo no trabajar más y cómodo hacer tirarte esto. un rato buscando algo y luego lo vendes por un precio enorme sabiendo que estás cometiendo un delito. Porque el tema que estamos hablando aquí es como que se dedica también a vender drogas. Vale, pues que lo hagan por antes, no sé, por tener mucho dinero, seguramente. Pero un delito. Y por lo tanto, vamos... Es que ese tema, cuando se habla de expolio, es muy complicado. En el museo Ibero presentamos una serie de elementos que lo hemos recogido de una colección de 100.000 piezas. 100.000 piezas. Una colección particular de 100.000 piezas que pudo recuperar la policía. Y presentamos allí un conjunto importante de esas piezas. Y mucha gente se piensa, dice que claro, cuando la gente no tiene para comer, ¿vale? Vamos a ponernos entonces en el caso, si no tienes que comer, en vez de buscar esas piezas, seguramente si arrancas una de las esculturas de la catedral sacan más dinero, porque no te va a la catedral. Pero hombre, es que eso es lo mismo. No se trata de eso, se trata de considerar que eso es un delito, es un robo. No se puede justificar un robo. Lo mismo que no podemos justificar que te roben la cartera, no podemos justificar que nos quiten nuestro patrimonio. A ver, yo no justifico nada, te digo la forma de llegar a que pase eso. Bueno, pues como quien se dedica a vender droga, es que es un delito. Es que eso Sí, es lo un mismo, delito. es un delito, a veces te Es un pillan, delito. y mira, el tío de la listeria, pues porque le pillaron porque cascó gente, Claro. si no, ese es el tema de la avaricia, lo Claro. claro. Y es un delito. Y por lo tanto tenemos que pensar y actuar siempre desde el punto de vista de eso, de que eso es un robo, que no se puede justificar, porque es un robo a todos, porque ese patrimonio es de todos. Y no se puede justificar. Con hambre, sin hambre, con lo que sea, es un robo. Pues que si alguien tiene hambre y te roba la cartera, pues también tendrás que decir que tiene hambre. Vale, pero no es justificable, es un robo y por lo tanto tenemos que considerarlo como tal. Desde mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Concha. Sí. Bueno, y como último